con Dios. Génesis 29, 31 al 35 dice, al ver el Señor que Lea era menospreciada, le dio hijos, pero Raquel era estéril. Lea concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, pues dijo, el Señor ha mirado mi aflicción, así que ahora mi marido me amará, decía Lea. Volvió a concebir y dio a luz un hijo. Y entonces dijo, el Señor oyó que yo era menospreciada. Así que también me ha dado este hijo. Por eso le puso por nombre Simeón. Concibió una vez más y dio a luz un hijo. Y dijo, esta vez mi marido se unirá conmigo, pues ya le he dado 3 hijos. Y por eso le puso por nombre Leví. Todavía concibió otra vez y dio a luz un hijo. Entonces dijo, esta vez alabaré al Señor. Por eso le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. Ahora vamos a Génesis capítulo 30, versos 1 al 24. Al ver Raquel que ella no le daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob, dame hijos, pues de lo contrario me muero. Jacob se enojó con Raquel y le dijo, ¿acaso soy Dios que le ha impedido a tu vientre dar fruto? Ella le dijo, aquí tienes a mi sierva Bilhá, únete a ella. Así ella dará a luz sobre mis rodillas y también yo tendré hijos de ella. Y Raquel le dio a su sierva Bilhá por mujer, y Jacob se unió a ella. Y Bilhá concibió y le dio a Jacob un hijo. Entonces dijo Raquel, Dios me juzgó y oyó también mi voz, y me dio un hijo. Por eso le puso por nombre Dan. Bilhá, la sierva de Raquel, concibió otra vez y le dio a Jacob un segundo hijo. Y Raquel dijo, tremendas luchas he librado con mi hermana y la he vencido. Y por eso llamó a su hijo Neftalí. Al ver Lea que ella había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Zilpa y se la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, la sierva de Lea, le dio a Jacob un hijo. Entonces dijo Lea, llegó la buena suerte, así que le puso por nombre Gad. Zilpa, la sierva de Lea, le dio otro hijo a Jacob. Y Lea dijo, qué felicidad la mía. Las mujeres me consideran feliz y le puso por nombre Aser. Sí, todas tenían algo que decir. Durante la siega del trigo, Rubén fue al campo y encontró mandrágoras, las cuales llevó a Lea, su madre. Y Raquel le dijo a Lea, por favor, dame algunas de las mandrágoras de tu hijo. Y el versículo 15 dice, y ella le respondió, ¿te parece poco haberme quitado a mi marido, que ahora también quieres quitarme también las mandrágoras de mi hijo? Y Raquel le propuso, pues a cambio de las mandrágoras de tu hijo, Jacob dormirá contigo esta noche. En la tarde, cuando Jacob volvió del campo, Lea salió a su encuentro y le dijo, únete conmigo. Francamente, te he alquilado a cambio de las mandrágoras de mi hijo. Y Jacob durmió con ella aquella noche. Y Dios oyó a Lea y ésta concibió y le dio a Jacob su 5º hijo. Y dijo Lea, Dios me ha recompensado por haberle dado mi marido a mi sierva. Por eso le puse por nombre Isacar. Después, Lea volvió a concebir y le dio a Jacob su 6º hijo. Entonces dijo Lea, qué bello regalo me ha hecho Dios. Ahora mi marido vivirá conmigo, pues ya le he dado 6 hijos y le puso por nombre Zabulón. Y después dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. Pero Dios se acordó de Raquel, la escuchó y le concedió tener hijos. Y ella concibió y dio a luz un hijo. Y entonces dijo, Dios ha borrado mi vergüenza, y le puso por nombre José. Pues dijo, quiera el Señor darme un hijo más. Definitivamente esa es una historia de hasta las mejores familias, ¿verdad? Es impresionante. Qué complicación. Lo que uno lee. Y platicábamos fuera del aire con Huguito de la importancia de aclarar que en esta relación de poligamia que Jacob tiene, no necesariamente, porque si lo leemos en la Biblia, alguien dice, ay, entonces Dios aprueba ese tipo de relación, ¿verdad? Y platicábamos y decíamos, aquí lo que vemos es al ser humano haciendo lo que Nicky dijo de la calceta, ¿verdad? Equivocándose de una manera increíble. Y no necesariamente Dios está involucrado en el proceso. O sea, no es que Dios diga, muy bien, Jacobo, vámonos con otra, ¿verdad? Sino que era Jacobo tomando malas decisiones junto a sus
Y vemos las consecuencias en la Biblia, ¿verdad? No solo de esas malas decisiones. Sin embargo, entendemos que Dios nos ha dado cierta libertad, un rango de libertad no completa, donde nosotros podemos darle la espalda al Señor o podemos seguir las instrucciones del Señor. Pero nos muestra los errores y creo que, aunque no necesariamente la cultura actual permite eso, sí seguimos cometiendo muchos errores de manera diferente o incluso a veces de manera parecida, ¿verdad? Definitivamente. No sé si ustedes pueden percibir en la historia de entradita de Lea y de su hermana cómo nosotros podemos llegar a conformar una familia con necesidades, ¿verdad? Ellas tenían sus problemas, una tenía un problema, otra tenía otro, y entonces era una competencia tratando de solventar esa necesidad. Y pues nada era suficiente. No, y ¿saben qué es lo que a mí me llama la atención? Primero, es una historia llena de conflictos, celos, pulsos, ¿verdad? Echando pulsos, ¿eh? Porque eso... Ahí va otro, hijo. Sí. Ahí va otro. No, y es que el conflicto venía desde hacía rato. Recuérdense que cuando Labán le da a su hija, le da primero a Lea. Y eso no era lo convenido. Entonces ya desde ahí había un roce. Entonces ya desde ahí había un conflicto que se venía y que era obvio que iba a suceder, ¿verdad? Al momento que venía la bendición de los hijos, esos celos, esa lucha de poder, ese conflicto de tratar de ser la principal, porque eso sí estaba bien claro en la cultura hebrea, que había una principal, ¿verdad? Y de ahí del por qué que le cedo a mi sierva y aquella también le da a su sierva. Y... Puras las medallitas de Cantinflas se compartían los hijos. Cabal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese nivel de pulso los llevaba a una competencia como medio desleal, digamos, pero que los hacía a ellos reflexionar para saber al final del día a quién le iba a corresponder la heredad. Porque ese era el rollo de todo esto. ¿A quién le iba a quedar lo que habían formado con tanto tiempo, con tanto esfuerzo? Recuérdense la promesa que le había hecho Dios a Abraham y que se vio reflejada en su hijo Isaac y ahora en Jacob, ¿verdad? Y después viene el conflicto con su hermana Esaú y se vuelve... Miren, la historia es fascinante. Yo siempre he dicho, la Biblia no es una serie de historias desconectadas, pero ustedes es una historia en que cada narrativa y cada personaje señalan a alguien que es más grande, que es Jesús. Y es donde nosotros hemos puesto nuestra esperanza. Y aún así, cuando nuestra historia sea complicada, debemos de recordar de que el Señor nos ha puesto en medio de muchos para que aprendamos más sobre su bendita misericordia, ¿no? Y es que aquí el punto clave lo acabas de tocar, por lo menos lo que yo entiendo acá, porque estamos hablando hasta en las mejores familias. Y Rubén decía, aquí el problema y el conflicto es la compartida de la heredad. Y cuando nosotros leemos la Biblia, miren, el Génesis, cuando yo tenía 9 años, ayer Evelyn contó de Topollillo, que su abuelo le compraba libros de Topollillo. Ok, a mí nadie me compró ni un libro porque todos estaban ocupados y vivíamos en conflicto, digamos. Mi papá estaba enfermo, pero a mí mi tía me regaló una Biblia, a mí me gustaba mucho leer y el libro de Génesis abrió mi mente a un mundo tan real. Porque yo leía esta historia y yo decía, si esta gente va a entrar al cielo, pues yo puedo entrar al cielo también. Porque es maravilloso ver cómo en la Biblia se te cuenta la realidad. Ronnie en el Círculo de Liderazgo decía, lea la Biblia para que no cualquier hereje tiktokero le venga a dar 3000 vueltas. No, usted lee la Biblia y usted sabe cuál es la realidad. Entonces vemos aquí en Génesis 15 que Dios le dice a Abraham, mira las estrellas, como son las estrellas, así va a ser tu descendencia y vas a poseer la tierra. Y después vemos en Génesis 26 a Isaac, el hijo de Abraham, cuando está en hambre y lo lleva a Abimelech, el filisteo, y le dice, quédate en esta tierra, que no es tu tierra, aquí te voy a bendecir, aquí te voy a cuidar, aquí voy a extender tus generaciones porque yo se lo prometí a tu papá. Y de ahí viene Jacob, cuando tiene un sueño Jacob en Génesis 28, que sueña una escalera que suben y bajan ángeles del cielo. Dios mismo se le aparece y le dice, yo soy el Señor de tu papá y el Señor de tu abuelo. Y te voy a dar esta tierra por heredad y en tus simientes serán benditas todas las naciones. Entonces vemos que atrás de todo este conflicto de Raquel, Lea, las señoras que hacen más que lavar y planchar, hay un Dios que entrega una promesa a una generación que será bendita, que es la que viene de Abraham. O sea, aquí estamos hablando que Jacob es hijo del patrón, es hijo del dueño, es hijo de Dios. Y por medio de él serán benditas las naciones, sin importar
que sea un engañador, que sea un estafador, que no esté en su tierra. O sea, no importan los conflictos espantosos familiares en los que se encuentra Jacob, Dios ya lo bendijo, porque él tiene una promesa atrás que lo respalda. Entonces eso me parece tan maravilloso, ver que tal vez yo le decía a Huguito, es que yo vengo de los Corleone, o sea, mi familia, usted no sabe cómo es mi familia, pero yo tengo una promesa de Dios atrás mío y yo a donde vaya, no importa donde yo esté y los errores que tal vez pueda cometer, Dios me va a cuidar, proteger, porque Él ya dijo y Dios no es hombre para mentir, Julio. Sí, sí. Y mira, a mí me encanta, quisiera yo aprovechar aprovechando la historia de los Corleones. No, que dos cosas. Una, tú dijiste, si esta familia puede, yo también puedo. Claro. Todos podemos, porque la salvación es por gracia, pero yo quisiera como diferenciar que la salvación es para aquel que se acerca al Señor con humildad, que está dispuesto a arrepentirse, y también el Señor nos permite tener bendiciones aquí en la tierra. Y a veces hay bendiciones que son condicionales y hay bendiciones que son sin ninguna condición. Y la salvación es algo que se puede obtener por pura gracia, digamos, con el deseo yo de acercarme a hacer las cosas bien. Y cuando decimos que no importa todo lo que hizo Jacob o lo que haya hecho usted o lo que haya hecho yo, no es que lo miremos con desprecio y decir, yo puedo matar a alguien y no importa. No, ya no lo vemos así. El Señor perdona el pasado, pero cuando el Señor transforma nuestro corazón, también nosotros empezamos a desear hacer la voluntad de Dios. Y hoy casualmente nos toca en el Bible Channel Deuteronomio 29 al 31. Y hay un texto muy bonito donde dice, hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Porque Dios es así y uno puede ver los principios de Dios a lo largo de la Biblia. Y ese mismo principio que Moisés ahí relata hablándole al pueblo es algo que Dios hace con nosotros. Hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Y dice, si escogieras la vida para que te vaya bien. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos vaya bien, no solamente en la salvación que tenemos eternamente, sino también aquí. Entonces fíjese que son dos cosas. Y yo le quisiera animar a usted a que usted desee las dos cosas. Es decir, esa salvación que Dios ofrece gratis, tómela y dígale, Señor, yo te doy mi corazón. Y ahora que estoy contigo, Señor, o por lo menos así pienso yo también quiero la bendición aquí. y así como dice en Deuteronomio 30, Dios pone delante de ti la vida y la muerte. Si escogieras la vida para que te vaya bien, si escogieras seguir los caminos del Señor, Él te puede ayudar en cualquier cosa que tú necesites y además te va a dar la vida eterna. Qué lindo. Y saben, me encanta el pasaje de los disparates que arma esta familia, pero al final el último verso dice, pero Dios se acordó de Raquel, la escuchó y le concedió tener hijos, ¿verdad? Y ella quiso solucionarlo a su manera, como solemos hacerlo nosotros, ¿verdad? Dios no se apura, entonces lo soluciono yo. Y es ahí donde nos enredamos más, pero al final lo que dice Huguito, ¿verdad? Volvernos al Señor, el Señor está pendiente de nosotros. Solo es que lo hagamos partícipe. Ellas hacían cosas, decían como Dios me dio, Dios, o sea, Dios estaba involucrado en todo el proceso, pero solo de palabra, en donde ellas decían Dios me dio, Dios, y le pongamos... No, y le ponían nombres a sus hijos de Dios me escuchó, Dios me dio, Dios alabado sea, estoy feliz. Sin embargo, este versículo revela y dice, no, o sea, hasta ahora me estoy involucrando yo en medio del disparate que armaron. Y yo creo que como familias debemos reflexionar y pensar cómo estamos hoy. Quizás sin intención hemos tomado malas decisiones y hasta hemos dicho, Dios me ha permitido hacer este tipo de cosas. Pero lo que deberíamos de reflexionar, Dios está involucrado en la situación que mi familia está viviendo hoy. De verdad, Dios es parte de mi vida y de mi familia, es el centro de nuestro hogar. Y creo que es algo que debemos reflexionar para empezar de nuevo. Y quiero invitarte a que nos acompañes en esa oración y quiero pedirle a Nikki que nos hagas favor de dirigir esta oración. Un privilegio. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú nos estás dando una oportunidad hoy, Señor, para entender que podemos llegar a ser de bendición, Padre, para entender que aunque nuestro contexto sea complicado, aunque nuestra familia, Señor, no sea la familia que yo hubiera querido tener, tú nos das el poder, Señor. Hoy Huguito nos recordaba que tenemos el poder de escoger entre la vida y la muerte, Señor. Permite poder en nuestro corazón atesorar esta palabra y poder tener hoy un nuevo comienzo, Señor, en donde tú puedas decirnos hoy, en ti serán benditas muchas personas. Tú vas a ser de bendición.
hablar vida, Señor, en donde tal vez solo vemos muerte. Sabemos que tú haces las cosas nuevas. Así que, Señor, queremos poner nuestros corazones ante ti, Padre, y decirte, por favor, Señor, renuévanos, permítenos conocerte y conocer tus promesas para poder ser de impacto en nuestras generaciones. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Gracias, Nikki. Y Huguito, mencionabas el Bible Challenge. Sí. ¿Qué es lo que tenemos para este día? Bueno, ¿qué más recordarles, verdad? Tenemos un Bible Challenge, es un desafío para leer la Biblia en un año. Actualmente estamos Deuteronomio 29 al 31. Si le aparece en pantalla, hay un QR, usted se puede unir en la plataforma YouVersion o la Biblia en español. Puede tomar este plan. Y la idea es leer varios capítulos al día para leerlo en un año completa la Biblia. Si usted no se ha unido, le invitamos a que se una hoy y de aquí a un año usted va a haber terminado de leer la Biblia. Aprendemos muchísimo de los principios, de las historias y hoy tenemos este pasaje. Pongo delante de ti la vida y la muerte, que creo que es un pasaje clásico que nos recuerda que Dios nos dio una voluntad para poder elegir seguirle, para que no somos robots, ¿verdad? Pero podemos elegir seguirle y podemos cosechar las bendiciones que Él nos ha ofrecido también. Gracias, Huguito. Yo quiero contarles rápidamente en esa parte de restauración familiar o Dios involucrarnos en la familia. Yo les decía antes de comenzar cómo culturalmente nos heredamos cosas. Yo una buena parte de mis años de preadolescencia, adolescencia, venía con un chip de violencia. Yo crecí en un contexto de violencia intrafamiliar y yo venía con esa idea de violencia y era tan fácil, yo les contaba a un grupo de chicos, como jugar un partido y por cualquier cosa irnos a los golpes. De ese contexto venía y también de un contexto de infidelidad en la familia, cosas que yo vi, cosas que yo venía y entonces yo crecí con ese miedo de decir, ¿será que a mí me va a tocar venir con esa misma línea, con vicios, violento e infiel, mujeriego? Y me encuentro con el Señor cuando tenía 14 años. Tú hablas de eso en tu libro. Hablo de eso en Prenoviazgo. Prenoviazgo. Cómo Dios transforma. Me encuentro con Él a los 14 años y me cambia el chip, me cambia la cultura, ¿verdad? Y yo les decía a un grupo a una iglesia hace unos días, necesitamos pedirle al Señor que la cultura del reino venga y renueve nuestra cultura, malformada cultura familiar, ¿verdad? Y gracias a Dios, digamos, yo no soy perfecto, si supiera las cosas en las que el Señor sigue trabajando en mí, pero ese tema de decir, de la que me libró el Señor, ¿verdad? O sea, muchos podrían haber visto, venía con el mismo chip de su papá, ¿verdad? Y gracias al Señor las cosas son diferentes para mí y para mi familia. Lo invito a que no se separe. Vamos a una breve pausa y regresamos con Mate Vaya. Gracia y misericordia es el incesable amor de Dios que nunca se da por vencido. El amor, más que amor. Entonces, hasta en las mejores familias, a la joven madura y edad de 82 años, yo más Lucado está hablando de tiempos bíblicos aquí. Mi hermana mayor organizó una reunión familiar. Imagínense 82 años y organizando. ¿Qué tienen los Lucado que tanta energía? No queriendo dejar a nadie fuera. Emitió un aviso como esos de la policía y de los más buscados a los Lucado en todo el mundo. Así que todos fueron invitados a pasar un fin de semana en su techo en Fort Smith, Arkansas. Miren esas reuniones familiares, ¿verdad? No quiero ir. Dice, cuando Denalyn y yo llegamos, el lugar estaba repleto de amigos, parientes, hijos, primos, suegros, familiares políticos y otros. Éramos unos 150 o 170, suficientes como para requerir el uso de etiquetas con los nombres. Observé algunas caras que nunca había visto antes y bastantes que no había visto en mucho tiempo. Había una pareja desdentada y en pañales. Yo cuando leí eso creí que eran niños. ¿Y qué dice? Pero eso es lo que hace la vejez. Mi hermana realizó la tediosa tarea de diseñar un árbol genealógico y lo colgó en una repisa de la chimenea. Se extendía unos 2 metros de ancho y abarcaba una docena de décadas y 4 generaciones. Comenzó con el nacimiento del papá de mi papá y continuó hasta el nacimiento más reciente del hijo de mi sobrino.
Llenó todos los rincones posibles de su sala con fotos de bebés, novias, soldados, granjeros, peluqueros, todos unidos por su conexión con el clan Lucado. ¡Qué emoción! Mis hermanas y un primo organizaron una corte suprema para responder docenas de preguntas de los adolescentes y los recién llegados. ¿Quieres decir que él se peleó en la Segunda Guerra Mundial? Eran algunas de las preguntas. ¿Qué estuvo en el cartel? ¿Por qué no tuvieron hijos? ¿O por qué tuvieron tantos hijos? Nuestro árbol genealógico tiene puntos débiles y puntos brillantes. El alcohol y el colesterol han pasado su factura. La educación y los mejores hábitos de salud han dado sus frutos. En los últimos minutos antes de las despedidas finales, nos amontonamos en la sala de estar para echar un vistazo postrímero a la genealogía y plantear una última pregunta. ¿Ha aprendido alguien algo este fin de semana? Después de unos momentos habló un bisnieto, recién salido de la universidad, habiendo escuchado todas las historias, y dijo: aprendí algo. Ahora sé por qué soy como soy. Nunca escapamos a nuestro ADN, dice el autor. Podemos intentarlo, pero no lo logramos nunca. Aunque, aun cuando cada vida es un nuevo capítulo, sigue siendo un capítulo dentro de un volumen más grande. Tu biografía comenzó antes que tú. Tu familia cuenta. A Jacob le pasó eso. Es famoso a causa de su familia. Sembró un árbol genealógico cuyas ramas se extienden hasta la eternidad. Los que conocen poco de la Biblia han oído hablar de las 12 tribus de Israel. Los que conocen mucho de la Biblia saben que los nombres de las tribus estarán inscritos en las puertas de la Nueva Jerusalén, según Apocalipsis. Sin embargo, incluso aquellos que saben mucho de la Biblia tienen numerosas preguntas sobre la familia de Jacob. Pero la que encabeza la lista es esta. ¿Quieres decirme que la genealogía de Jesucristo incluye a esta gente? Ya conocemos la montaña rusa llamada la vida de Jacob. Y es que Jacob fue el segundo nacido de Isaac, nacido segundo por un segundo después de Esaú. Salió de su mamá tratando de adelantarse a su hermano. La rivalidad entre ambos y el favoritismo de los padres resultaron en un tóxico estofado de engaño y amenazas de muerte. Y ni siquiera consideraremos los matrimonios de Jacob. Lea y Raquel, las dos esposas hermanas. Cada una tenía una sirvienta que hacía más que lavarle la ropa. Jacob se encontró en medio de 4 mujeres que estaban dando a luz a sus hijos y complicando su ya turbulenta y problemática vida. Su familia, famosa por el escándalo. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. La familia estaba preñada de tensión por los embarazos y la falta de ellos. Lea tenía hijos de Jacob, pero no tenía amor. Raquel tenía el amor de Jacob, pero no tenía hijos. Ay, Dios mío. Saber quién es mejor, si Raquel o Lea. Raquel, al ver a su hermana dar a luz 4 hijos, estaba tan consumida por la envidia que irrumpió en la tienda de Jacob exigiendo que le diera hijos. Jacob murmuró algo como que no tenía paga para esa clase de solicitud. Raquel tomó el asunto en sus propias manos e insistió en que tomara a su sierva para que le diera hijos. Por su parte, Lea, al ya no poder concebir más hijos, siguió el ejemplo de su hermana y pidió a su criada Silpa que también interviniera. El tono y la agitación de la mesa del comedor de Jacob debieron haber sido una locura. Raquel y Lea se despreciaban. Era una batalla de voluntades y de úteros. Las dos doncellas eran rivales. Los niños nacían todos los días, al parecer. Estaban en todo, parlotear, llorar, gatear. Nadie podría hablar por el ruido que hacían. No es que nadie quisiera hablar, todos estaban en desacuerdo con todos. Los vástagos, en su caso, eran el terror de los parientes. Esto es lo que provoca cuando tomamos nuestros asuntos en nuestras propias manos y términos. Esto me llama mucho la atención, la lectura de lo que nos dice Max Lucado, pero me hace pensar un poquito. Tú mencionabas a Isaac en el bloque anterior. Isaac, Ismael, Jacob, Esaú. Y ahora vienen estos hermanos y ya sabemos qué es lo que pasa con José, ¿verdad? O sea, claro, una cadena de situaciones sin sanidad y que siguen provocando heridas. Y yo creo que muchas veces en nuestras casas suelen pasar con tema de relación de hermanos. Por ejemplo, el tema de los papás cuando
tienen un hijo favorito. Y digamos, es un discurso de yo no tengo ningún hijo favorito, sin embargo, en la acción Sí, parece sí otra tienen, sí cosa, tienen. ¿verdad? Y entonces, y luego el hijo que viene con esa herida de decir es que mi papá o mi mamá prefería a X o a Y, viene con sus hijos y genera una cadena de no acabar, ¿verdad? Y creo que a veces necesitamos evaluar ese tipo de circunstancias que pasan en nuestra vida, que nos tienen heridos y traer sanidad de parte de Dios a nuestra vida. Y es que en todas las familias hay algo que da vergüenza. El hijo favorito regularmente es el que se porta mejor, ¿no? Así dicen, pero saber. Habría que preguntarle a Rebeca. Si Dios buscara personas perfectas, yo creo que no podría encontrar muchas, o tal vez ninguna. Y a mi casa, les cuento, a mí me da vergüenza llevar a mis amigos a la casa porque mi papá era cosa seria. Papá era un divo, yo salía a él tenía su peine, sus perfumes, sus cremas, nadie se las podía tocar y yo las tocaba todas y las dejaba fuera de lugar. Entonces, cuando mi papá no encontraba el peine, tiraba una serie de maldiciones a todo volumen que daba vergüenza con los vecinos. Entonces yo cada vez que llevaba a alguien y no estaba el peine, empezaban las gritaderas y yo decía, ay, no, por Dios. O sea, yo vivo en una casa de locos, pensaba yo, pero realmente todas las familias tenemos algo con lo que estamos trabajando. Pero yo siento que Dios me hablaba cuando yo leía esto en la Biblia, porque aprender a abrazar y a estar contento con nuestras imperfecciones, aprender a estar feliz con lo que yo tengo ahora, porque el sueño es bien grande. Si yo soy agradecido en mi presente, ¿cómo Dios no va a bendecir mi futuro? Y me pongo a pensar en Lea, que viene en el linaje de Jesucristo. Imagínense en la sala de Jesús colgada la abuela Lea, en un cuadro, sin saber lo que viene atrás, que está siendo el linaje de Cristo. Y Dios abre nuestro futuro. Ustedes, la reconciliación familiar es algo tan importante porque yo tengo que estar preparado para lo que va a venir y nunca sabemos lo que Dios va a hacer con nuestra realidad. A veces en el quebrantamiento hay mucho poder a pasar una vida de yo tengo una vida perfecta. ¿Cómo Dios me usa a través del quebrantamiento y de las situaciones difíciles, Julio? Sí, definitivamente. Y es ahí donde necesitamos que Dios actúe en nosotros, porque heridos seguimos generando heridas, ¿verdad? Y necesitamos que Dios traiga esa sanidad para nuestros hijos, para nuestros nietos y no pasar esas cadenas de heridas y de dolor que quizás fueron provocadas en nuestro corazón. Y yo quiero ser vulnerable en ese sentido. Fíjense que yo tengo dos hijos varones. Y resulta que nace el primero, ¡hala! Es igualito a mí, decían todos, decían, se parece a vos, Rubén. Y yo cada vez que me decían eso se me inflaba más el pecho, era orgulloso yo. Y les he de confesar, en algún momento le dije que era mi favorito, fíjense. Miren qué gravedad, ¿verdad? De ahí nace mi segundo. ¿Ya tenías dos? No, solo uno. Solo uno, pero yo se lo había hecho desde el principio emocionado. Abriste la boca y metiste la pata. Así es, no, tal como tu calceta. Sí, y fíjense que después nace mi segundo hijo y entonces empieza ese conflicto de hermanos, ¿verdad? Es que tú eres el preferido de mi papá, tú eres el de mi mamá y resulta que mi segundo hijo se parece mucho a mi esposa físicamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada uno tenía el suyo, ¿verdad? Pero en carácter algo cruzados, ¿no? Cruzados. ¿Verdad? Cruzados, sí, Nicky los conoce muy bien. Y resulta que empiezan ellos a preguntarse y entonces yo tuve mi mecanismo para salir de ese conflicto. Usted le decía a uno, tú eres mi favorito y tú eres mi preferido, le decía, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Decían ellos, pues ustedes búsquenla, les decía yo en el trato. Sin embargo, yo creo que nosotros debemos de entender que las familias no son obra de la naturaleza humana. Como bien decía yo al principio, es uno de los mejores ensayos que Dios pudo haber hecho, esos experimentos que Dios puso allí. Y debemos de pensar que cada familia es producto de su gracia, porque está pensando a futuro en lo que va a suceder, ¿verdad? En dónde nos va a poner, cómo vamos a actuar, qué vamos a obtener y qué vamos a compartir con los demás. Y eso solo lo podemos hacer con una vida de familia donde Dios nos pone y donde nosotros tal vez en algún momento preguntemos, ¿por qué es que Dios me pusiste aquí y no me pusiste en la familia de Nicky, en la familia de Hugo? ¿Por qué no me pusiste ahí? Porque el plan de Dios es mucho mejor que los nuestros y Él sabe exactamente dónde nos tiene para que nosotros contemos una historia de amor, de misericordia, de gracia y de favor. Ay, qué bonito. Yo quisiera agarrarme de lo que dijo ahorita Rubén.
el plan de Dios. Y yo creo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros en la vida. Dios tiene un plan. La Biblia dice que Dios preparó buenas obras de antemano para que nosotros caminemos en ella. Y yo creo que ese plan de Dios, ese propósito, ese destino que Dios ha puesto para nuestra vida, está ahí disponible. Y sí tenemos nosotros que ejercer nuestra voluntad para poder caminar con Él como lo dice la Biblia. El autor decía, nunca escapamos a nuestro ADN. Podemos intentarlo, pero no lo logramos nunca. No se Pero puede. eso puede interpretarse también bien o mal, porque a veces uno dice, bueno, yo soy alcohólico como mi papá, digamos, y si le dicen a uno, nunca voy a escaparme de esto porque está en mi ADN. Yo quiero decirles que esto tiene como dos lados, ¿verdad? Porque Dios nos dio una forma de ser, es cierto, tenemos un ADN que nos hace, pero no somos esclavos de nuestra biología. Dios nos ha dado también una capacidad de análisis, de razonamiento, y nos ha dado a su Espíritu Santo que nos permite tomar decisiones. Y si bien es cierto, hay una parte física, biológica de la cual no podemos escapar, eso no significa que tenemos que tomar las mismas decisiones. Entonces, la parte que tenemos física es porque Dios tiene un propósito para nosotros. Yo creo que Dios sabía qué tamaño te iba a tener yo, digamos, yo sabía el color de mi piel, Dios sabía el color de mi pelo y me hizo así porque Él tiene un propósito para mi vida. Y yo tengo que estar agradecido con Dios por eso y tomar buenas decisiones con lo que Dios me da. Entonces, si Dios te hizo bueno, te dio una habilidad para cierta área, si Dios te da oportunidades probablemente en la misma área, pues yo diría esas son pistas de que Dios me dio un propósito para esto. Si tú tienes habilidad para hablar, si tú tienes habilidad con los niños, si tú tienes habilidad con los números, eso es una pista del diseño que Dios, del destino que Dios tiene para ti. Y en ese sentido nosotros no podemos escapar de lo que Dios ha hecho para nosotros. Y para los que somos cristianos, a mí me encanta el Salmo 23 cuando dice, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Porque digo yo, el bien y la misericordia me siguen, me persiguen y me alcanzan, y la bendición de Dios está sobre mi vida. Así que no lo mires negativo diciendo, nunca podré escapar de mi ADN, sino mira lo positivo diciendo, no podré escapar de las bendiciones que Dios tiene para mí, porque Él me dio un propósito y Él me dio un destino. Huguito, o sea, básicamente podemos estar claros de que no estamos condenados, ¿verdad? Así es. Tenemos la oportunidad de que el camino sea diferente, ¿verdad? Y creo que hoy es una buena oportunidad para que nos despojemos de esas circunstancias. Yo lo decía, ¿verdad? Yo venía del contexto del alcoholismo, violencia y de infidelidad. Pero tal vez también, y yo lo que quisiera decir, tal vez uno diría, yo vengo de mi familia, yo vengo de los Corleones, dijo, o yo vengo, en mi familia había alcoholismo, pero seguramente que tu papá tenía cosas buenas también, cosas que a través de ese ADN Correcto. Dios sembró en ti. El tema Y de entonces, la música, por ejemplo, te cuento. el tema de la música y saber cuántas cosas más, habilidades, cosas buenas, entonces ahora vos puedes decidir usarlo para lo bueno, lo que Dios te dio, lo que Dios tal vez tenía para tu papá, o precisamente tomar las decisiones y tomar un camino que te extravíe y que te lleve lejos. Yo diría lo mismo, seguramente hay características buenas que Dios dejó en cada una de las familias. Qué valioso lo que dices, ¿verdad? Y solemos enfocarnos en lo negativo, obviamente en lo que dolió, ¿verdad? Pero tendemos mucha oportunidad de crecer. Una vez una mujer de Dios oró por mí. Ajá. Y tenía sus manos en mi cabeza y decía, genética bendita formó esta mujer. Y yo abría un ojo y yo decía, esta mujer no conoce quién es mi familia. ¿De dónde vengo? O sea, no sabe de dónde vengo. Y cada vez que decía genética bendita, genes, yo decía, que Dios está hablando las cosas que no son como que si fueran y no lo podemos entender a veces como tú lo decís, Huguito. Yo pienso que a través de nuestros padres Dios nos dio aquello que nosotros necesitábamos para poder cumplir el propósito que Él tiene para ti, que Él tiene para ti, que Él tiene para mí. Sí, pero yo solo quisiera agregar algo ahí, Huguito, que me llama la atención y es que el ADN contiene esa esencia que lo que nosotros somos, ¿verdad? Y ese legado hereditario de donde venimos y yo creo que Dios lo hizo especialmente así para que nosotros valoráramos esa historia Sí. que se escribió previo a que nosotros existiéramos y lo que va a suceder en un futuro. Y por eso
el ser parte nosotros de una familia, entendernos y a veces no, estar en un conflicto, no, eso es lo que nos lleva a estar en su presencia y entender de que ese plan es maravilloso, ustedes. Y cuando nos enfocamos en ver de verdad por qué Dios nos pone ahí, entenderemos cuál es nuestro destino y por qué podemos mejorar, ¿verdad? Y qué rico lo que dicen, porque al final debemos entender que antes de ser hijo de nuestros papás, hemos sido hijos. Nos diste vida. Padre, hoy queremos hablar bien de nuestra familia y te damos gracias por esa familia donde tú nos permitiste nacer, Señor. Gracias por nuestros padres, Señor. Y gracias por esas características que tú pusiste en mí, porque, Señor, tú quisiste dármela, Señor. Gracias, Señor, porque tú me diste un propósito en esta vida, porque tú has planeado mi vida, Señor, y yo quiero cumplir el propósito que tú tienes para mi vida. Ayúdame, Señor, a tomar buenas decisiones, Señor. Ayúdame a avanzar en aquello que tú tienes para mí. Hoy te doy mi vida una vez más y te agradezco, Señor, todo aquello que tú has preparado para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si pudiéramos hacer un resumen de lo que hemos platicado hasta este momento, ¿con qué se quedan de lo que hemos leído de Max Lucado? ¿Qué les deja ahí de lección? Yo me quedo con lo que decía Huguito, que es importante lo de hablar bien de nuestra familia. Regularmente solo hablamos de las cosas que nos hirieron y qué rico empezar a hablar cosas diferentes de nuestra familia. ¿Con qué se Yo quedan? me quedo con el hecho de que si Dios te va a bendecir y Dios te dijo, no va a mentir y te va a bendecir en la situación en la que estás y en la familia donde estás y va a ser un futuro grande porque no va a depender de mí sino de Él. Y yo me quedo con algo que dijiste, Julito. Sí. Si bien es cierto, el ácido desoxirribonucleico, el ADN, ¿vieron lo que tuve que hacer para poder decir esto de esta forma, ensayarlo varias veces? Que te faltó el Dorri. Sí, ¿verdad? Esa esencia que Dios puso en nosotros, si bien hay una heredad de familia, también somos hijos de Dios. Y esa herencia está puesta en nosotros. Y no lo olvidemos, porque esa es la bendición que tenemos de ser hijos de Dios. Y yo diría que la gracia de Dios, así como se manifiesta en Jacob, se puede manifestar en mí. Y es la gracia de Dios, como decía Pablo, por su gracia soy lo que soy, solo por su bondad, dice el canto. Y creo que nos da esperanza que nosotros podemos llegar a cumplir aquello que Dios tenía preparado para nosotros. Dice 1 Juan capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos hijos de Dios, ¿verdad? Y yo creo que ese es el privilegio que nosotros tenemos hoy de ser parte de la familia increíble del Señor y pues pidámosle al Señor que siga sanando en nosotros las áreas que necesitamos que Él trabaje y sigamos creciendo para seguir glorificando su nombre. Vamos a una pausa y regresamos con Vaya con Dios. Eso. ¿Sabe? Es momento de que retomemos la lectura del libro. Vamos a cerrar con broche de oro este episodio de Vaya con Dios. Así que Dios, su gracia nos abraza y de eso vamos a estar hablando en el cierre de este capítulo. Nicky. La gracia de Dios nunca se rinde. Miren qué belleza de título. Dice, en el contexto de esta familia disfuncional, en medio de este nido, porque estamos leyendo ya el libro, Lea encontró algunas mandrágonas en el campo de trigo. En tiempos bíblicos se creía que las mandrágonas eran afrodisíacas y tenían poderes para producir fertilidad. En esos momentos, Jacob estaba a tiempo completo con Raquel. Lea estaba durmiendo sola. Entonces, desesperada, Raquel hizo un trato con su hermana para que Jacob durmiera con Lea a cambio de las mandrágoras. Dice el autor, de alguna manera me perdí esta historia en la escuela dominical. En esencia, este es un caso de proxenetismo de Raquel con su marido y su hermana, dice. Pero a un nivel más profundo es un caso de dos mujeres que anhelan algo que aún no han encontrado. Ambas son estériles, una de afecto y la otra de hijos. Qué fuerte esa palabra. Sí. Y Jacob, pregunta Max Lucado, corrígeme si no estás de acuerdo, pero parece muy despistado. Un poco de liderazgo no le habría caído mal si solo hubiera asumido una postura en contra de Labán, o se hubiera encargado de la causa de Lea, o negociado una tregua entre las hermanas, o cuando le entregaron una sierva a decir, ¡basta! Cruzaron el límite. Ya es suficiente. Sin embargo, el tipo nunca hizo nada.
era muy indiferente. Era un exiliado de su natal Berseba, un sirviente contratado de su tío atrapado en el fuego cruzado de 2 esposas y 2 sustitutas, 12 niños en 7 años, chicos y caos por doquier. Y es cierto, ahora que eran 4 mujeres, entonces. Parece algo surrealista, ¿verdad? ¿Es posible que te luzca familiar? Mientras escribía este capítulo, recibí una llamada de un amigo que me preguntó, ¿en qué estás trabajando? Yo le respondí, estoy leyendo sobre la loca familia de Jacob. Sin perder el ritmo dijo, no podría ser más loca que la mía. Lo entiendo. El problema de usar la frase familia disfuncional es que implica la existencia de una familia funcional. ¿Cuántas personas encuentran la historia de Jacob no solo sorprendente, sino extrañamente tranquilizadora? Con el tiempo, Jacob se convertiría en la personificación del pueblo de Israel. Lo hizo no por su naturaleza, sino a pesar de ella. Las Escrituras no intentan encubrir su escándalo, odiar los defectos ni ocultar lo humano. Por mi parte, encuentro esperanza en la capacidad de Dios para usar una familia con disputas y fricciones. Me acuerdo de una radiografía enmarcada que guardo en mi armario. Mientras reviso mis calcetines y selecciono mi camisa, me saluda. Extraño, lo sé, otras personas cuelgan calendarios y citas favoritas, pero yo tengo una radiografía enmarcada. Este es el porqué. La imagen es una vista axial de una cadera diezmada. Un accidente automovilístico adverso la dejó rota en 2 puntos. Incluso un ojo inexperto como el mío puede detectar el espacio inferior a 1/4 de centímetro entre los huesos. La rotura fue solo una de varias que sufrió la víctima. Los médicos que estudiaron la radiografía temieron por su vida. Más aún temían por la vida de su hijo. Un bebé nonato de 7 meses que ocupa el centro del escenario de la radiografía. Flota en medio de la fractura, felizmente, inconsciente de la rotura a su alrededor. El doctor Michael Weir, que me dio esa imagen, recuerda la noche que la vio en la sala de emergencias. Nos preguntamos, decía el doctor, ¿puede sobrevivir la madre y la criatura? Si no es así, ¿tomamos a la madre y perdemos a la criatura? ¿O perdemos a la madre y salvamos al hijo? Nunca tuvieron que tomar una decisión. La madre sobrevivió. El bebé nació y Michael guarda la radiografía como recordatorio de que Dios da vida a través del quebrantamiento. Familias rotas, corazones, sueños, incluso personas rotas. Nos derrumbamos bajo presión. Como Esaú cedemos a los antojos que nos corroen las entrañas. Como Jacob conspiramos y controlamos. ¿Quién quiere usar una vasija rota? Dios, porque su gracia nunca se rinde. Cualquier persona podría leer sobre el clan de Jacob y preguntarse dónde están los héroes. ¿A quién se supone que debo emular? ¿Quién es el personaje redentor en este lío polígamo? La respuesta es Dios. Donde tú y yo vemos una familia que pasa más tiempo estrangulándose entre sí que amándose mutuamente, Dios ve una oportunidad para mostrar su fuerza. Mira lo que puedo hacer. Dios usó y usa a personas con defectos. Les prometió a Abraham que sus hijos serían como el polvo en la tierra y las estrellas en las galaxias. El personaje más grande que jamás haya existido surgiría de sus entrañas. La historia del cielo sería contada y distribuida a través de estas personas extrañas y curiosas. Dios les había hecho una promesa. Él nunca rompe sus promesas. El caso de cuestión, la familia de Jacob. Las familias disfuncionales pueden usarse e incluso arreglarse. La funcionalidad sí puede suceder. Las buenas intenciones de amar pueden volverse reales. Dios puede poner todo en modo sanador. Ninguna familia está más allá de la posibilidad de un milagro. Raquel finalmente quedó embarazada. ¿Fueron las mandrágoras? No, fue Dios. Ella concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre José. A través de peleas, arrogancia, luchas, competencias y comparaciones, posiciones de amor, estrategias sustitutas y lágrimas de los carentes de amor y de hijos, Dios tenía el control.
Dios cumplió su palabra entonces y todavía sigue cumpliendo su palabra. Y esto creo que es muy importante que nosotros lo recordemos. Dios sigue cumpliendo su palabra. Y me encanta lo que hace Max Lucado de recordarnos que las escrituras no intentan ocultar las deficiencias humanas o las necesidades humanas, ¿verdad? Y a veces si leemos la historia de Jacob quisiéramos ver la historia perfecta de una familia perfecta. Porque es un héroe de la fe. Sí, pero digamos, esas son nuestras expectativas humanas. Y cuando vas al pasaje y ves este enredo, dices, no, pero ¿cómo voy a aprender de esta persona? Lo que pasa es que quizás estamos poniendo los ojos en la persona equivocada, en el pasaje bíblico, ¿verdad? O tal vez la Biblia nos muestra las cosas malas, pero vemos la gente que hizo cosas malas con su consecuencia mala también. Hay historias que nos inspiran a hacer algo y hay historias que nos inspiran a no hacer algo. Precisamente creo que por eso están puestas ahí y no se ocultan porque nosotros tenemos retos similares, ¿verdad? Y uno dice, esto que hizo Jacob es lo que yo no debo hacer. Ahí miro los problemas, ¿verdad? Así que yo creo que sí. Pero eso es algo interesante, que la Biblia es auténtica, ¿verdad? No esconde, como ya dijiste al inicio, no es que apruebe eso, sino que es verdadera y nos cuenta la historia cómo fue, ¿verdad? Entonces hay cosas que nos inspiran a hacer, pero también vemos las cosas que nos deberían frenar. Sí, miren, lo extraordinario que yo veo de la palabra es que al mostrar una familia vulnerable como la de Jacob, con esos grandes líos, de verdad, yo cada vez que veo y escucho lo que el autor dice, me llama la atención, imagino esos desayunos, ¿verdad? Imagínense ese montón de gente y hablándose, tirándose, y tal vez Jacob como árbitro puesto allí tratando de guiar a la familia. Y qué tan parecido es con la nuestra. La verdad que se asemeja muchísimo. Así somos nosotros también. Y la Biblia lo muestra para que no nos descalifique, que nos vea que al final lo que hay es una esperanza que Dios ha puesto por su gracia y por su favor para cada uno de nosotros y que debemos de aprovecharla. Estas historias nos motivan, como dice Huguito, a hacer lo que no debemos hacer, ¿verdad? Pero sobre todo a tener una confianza puesta en aquel hechor y consumador que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En Efesios, Ren, ahorita que decís hechor y consumador, me hace tanto sentido porque en Efesios 1:3 Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y aquí estamos hablando en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento Jesús no había muerto por nuestros pecados. Pero cuando leemos el Nuevo Testamento y vemos cuando Jesús en la cruz dice, consumado es, hecho está. O sea, Jesús viene y muere por mí en la cruz. Y tal vez yo vengo en un contexto complicado, así como cuenta Julio, pero en el momento que yo me encuentro con Cristo y entiendo la gracia de la cruz y veo como si Dios ya me perdonó, ¿por qué yo me voy a seguir condenando? Sino simplemente aceptar ese regalo de gracia y poder entender que yo puedo empezar de nuevo, que yo puedo tener una familia en donde Dios es el centro, yo puedo construir de nuevo sobre las cenizas, que a veces uno piensa, no, yo no vengo, no estoy capacitado para hacer lo que Dios quiere hacer conmigo, pero en Juan 1:51 Jesús hace una referencia también de la escalera, me imagino yo que la escalera del sueño de Jacob, porque dice, en verdad les digo que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Entonces acá Jesús yo lo entiendo como una escalera, como que la escalera no es la visión, sino es la persona. Y cuando nosotros fundamentamos en Cristo lo que nosotros somos, nosotros podemos usar a Cristo, no usar a Cristo, sino ver a Cristo como un vehículo de gracia que me va a llevar a una restauración, que tal vez si no se hizo anteriormente se puede empezar de nuevo, porque dice 2 de Timoteo 2:13, si somos fieles, Él permanecerá fiel. O sea, hoy tengo yo la oportunidad de decir, voy a empezar de nuevo, Dios va a restaurar mi familia.
voy a ser primera generación de cristianos, voy a ser ese abuelito de Hugo que bendice a sus nietos y a sus generaciones sin importar cuál sea mi situación ahora, Julio. Les cuento, hace algún tiempo se me ocurrió que tenía dotes de jardinero y entonces me puse a sembrar plantas y a cuidar la gramita y ese tipo de cosas y se me quebró una macetota. Puse una planta ahí que no debía poner y se me quebró. Y entonces la maceta básicamente me tocó desecharla, ya no me servía para nada. Y cuando nosotros pensamos en nosotros como algo que se rompe, nosotros lo que se rompe lo desechamos. Y a veces nosotros nos podemos ver como esos rotos, ¿verdad? Como esas personas que dicen, miren la familia que vengo, miren las heridas que traigo. Yo no le puedo ser útil a Dios, Dios no puede hacer nada conmigo. Sin embargo, lo decía el autor y lo decía de una manera increíble. ¿Quién quiere usar una vasija rota? Y él dice, Dios, porque su gracia nunca se rinde. Yo creo que hoy necesitamos hacer ese recordatorio. La gracia del Señor está allí para nosotros sin importar de dónde vengamos. Yo quisiera poner un ejemplo bíblico porque tal vez uno lee la historia de Jacob y dice, ya grande, como que todavía no había entendido bien, ¿verdad? Ajá. Pero en la Biblia tenemos ejemplos así, pero tenemos otros ejemplos diferentes. Ajá. Y está allí el ejemplo de Pablo. Pablo dice, yo le hablo a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Perseguía la iglesia, dice. Arrastraba a la gente, estuve de acuerdo cuando mataron a Esteban, yo di mi voto, o sea, él dice, yo era de los malos, del team de los malos, ¿verdad? Pero llegó un momento que Jesús se le presentó y Jesús lo llamó para hacer una obra diferente. Y yo miro que él tenía ciertas características. Él era implacable contra los cristianos cuando él creía que eso era algo malo. Pero cuando él entendió, él fue implacable para predicar el evangelio. Entonces, hablando de que Dios nos dio características que a veces están en nuestro ADN, pero son para bien, para cumplir el propósito que Dios nos dio. Y Pablo tenía este propósito, y si él no hubiera sido así de implacable, no hubiera podido ser así cuando fue evangelista y predicador. Pero en su momento que lo usó para mal, él sacaba a la gente arrastrada de sus casas, dice, los hacía blasfemar. Pero ahí vemos un ejemplo de transformación. Llegó un momento, hubo un antes de Jesús y un después de Jesús. Y yo tengo admiración por algunos personajes bíblicos, pero Pablo es uno de los personajes que más me admira. Como él me le escribió lo que tú leíste, ¿verdad? Y él fue el que dijo, por su gracia soy lo que soy. Incluso dijo, si se trataba de religión, yo era religioso. Si se trataba de conocimiento, yo conocimiento, pues disculpen, pero tenía más que los demás. Si se trata de hacer buenas obras, he trabajado más que los demás. Si se trata, no sé, él hacía carpas, entiendo que tenía ciertos recursos económicos, pero me parece a mí en cierta parte de la Biblia donde dice, miren, si se trata de prestigio, yo tenía más. Si se trata de conocimiento, tenía más. Si se trata de dinero, yo tenía más. Pero yo entendí que todo eso no sirve para nada, porque lo importante es conocer a Jesús. Porque ese conocer a Jesús fue el que me cambió la vida y ahora vuelta de 180, no de 360, ¿verdad? Vuelta de 180 grados para caminar ahora a lo que el propósito de Dios tiene para mí. Y creo que eso es lo que podemos aprender hoy, que nosotros podemos tomar decisiones y caminar aprovechando lo que Dios nos dio, aprovechando cada detalle de lo que vimos en nuestra familia, pero para cumplir el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Qué bonito. Sí, yo creo que Dios usa a personas con defectos, dice el autor, ¿verdad? Usa personas rotas, a personas destruidas, pero porque va a haber un testimonio de gracia y de favor más adelante. Y tal vez esa familia es la suya, es la mía, es la de Julito, la de Nicky, la de Huguito. Estamos acá para ser vulnerables ante Él y decirle, Señor, estamos quebrados, estamos rotos, estamos solos. Pero tomados de tu mano vamos a entender de que tu plan es mejor que el nuestro. Y si estamos puestos en esta familia, en estas condiciones, en esta situación, es porque tu gracia y tu favor nos va a llevar al lugar que tú diseñaste para nosotros y que va a tener un futuro lleno de fe y lleno de esperanza. Y eso es lo mejor que podemos hacer y esperar. Confiar en que nuestro Dios está en completo control de lo que nosotros hacemos y le damos como satisfacción por ser sus hijos, ¿no? Sí, y yo quiero invitarlos para que me acompañen en una oración
y juntos le pidamos al Señor que Él interfiera en nuestra vida, interfiera en nuestras familias. Cuando hablo interferir, esa palabra suena como que algo malo va a pasar, pero interferir es, Señor, involúcrate en mi vida, involúcrate, cambia mi carácter, fórmame, ayúdame a perdonar y a avanzar. Y sobre todas las cosas, lo que hablaban mis amigos acá, el hecho que a través de nuestra vida podamos dar testimonio de decir, yo era de esta forma, pero Jesús vino y a partir de aquí somos diferentes y a partir de aquí algo pasó. Así que quiero invitarte para que ores conmigo. Señor, en esta mañana queremos disponer nuestra vida delante de ti y decirte, Señor, interfiere en nuestra vida. Señor, si traemos una conducta que se aleja de tu palabra, si traemos una conducta que está en contra de lo que tú tienes para nosotros, si hay heridas en nuestro corazón a causa de decisiones del pasado o a causa de cosas que pasaron en casa cuando éramos niños o cuando éramos jóvenes, Padre, que la sanidad venga a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo venga y revele en nosotros y nos diga, esto estás haciendo de una manera incorrecta y a partir de ahora yo me involucro en tu vida y a partir de ahora vas a ser una persona que perdona, una persona restaurada, una persona que ame a su familia y que genere líneas de amor y de restauración, una cultura diferente en casa. Padre, yo quiero pedirte que en esta mañana nuestro corazón encuentre paz. Y sabemos de que somos imperfectos y que hay muchas cosas en las que podemos fallarte, Señor, pero también hoy reconocemos que tu gracia es más grande que cualquier defecto o cualquier deficiencia y que en ti podemos encontrar amor que restaura. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de venir delante de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Hay un texto en Deuteronomio 4:30-31 en donde Dios siempre me dice que al final, cuando hayas tenido todas esas angustias y dolores, volverás al Señor tu Dios, que es un Dios compasivo y que no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que como juramento tuvo con tus padres y antepasados. Así que yo quisiera que pudiéramos entender eso hoy. Jesús no se olvidará del pacto que tiene con tus padres, Julio. Gracias. A ver, Rubén. Recordarles, Dios usa a personas con defectos, o sea, a personas que están rotas, familias que están rotas. Pero la transformación viene de creer en Él, porque Él no llama a los capaces, Él capacita a los llamados y tú puedes ser llamado el día de hoy. Y yo quisiera recordarte que Jesús necesita una puerta para entrar a tu familia. Y a veces cuando una persona de la familia abre la puerta, esa es la manera como Dios entra a esa familia. La Biblia dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Y yo te animo a que tengas esperanza, no solamente por ti, sino por toda tu familia. Y nos dice Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Decías fuera del aire, Huguito, el ejemplo de la infección, ¿verdad? Una buena infección, solo lo vamos a decir. A veces el cristianismo es como una buena infección, en el sentido que la infección entra y sigue creciendo y sigue creciendo. Y a veces uno le ha abierto la puerta al Señor, tiene que ser voluntariamente porque Él no se mete a la fuerza, pero Él empieza a crecer, Él empieza a avanzar. Cuando uno menos siente, uno empieza a ser transformado y avanza a toda la familia. Y por eso yo creo el Señor viene por familias. Amén, así que dejemos que el Señor entre, seamos nosotros la puerta, ¿verdad? Seamos nosotros esa luz que permita que el Señor ingrese a nuestra casa. Yo lo quiero invitar a que siga en sintonía de lo que tiene Ilumina FM, el Camino 99.7. Gracias por dejarnos acompañarle a través de Vaya con Dios. Y como lo decimos todas las mañanas, por favor, no vaya solo, no vaya mal acompañado. ¡Vaya con Dios! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Bendiciones. Vaya con Dios.